Origen y contexto histórico de San Zósimo. San Zósimo nació en una época crucial para la historia del cristianismo. Durante el siglo V después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente estaba atravesando profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. Aunque no se conocen con exactitud los detalles de su fecha de nacimiento, se estima que pudo haber ocurrido entre finales del siglo IV y principios del V. Su lugar de nacimiento es tradicionalmente asociado a Roma, donde creció inmerso en un entorno marcado por la transición del paganismo al cristianismo como religión oficial del imperio. Este periodo fue testigo de uno de los cambios más significativos en la historia de Occidente: la caída formal del Imperio Romano de Occidente en 476 y la consolidación del poder eclesiástico en Roma como contrapeso al vacío político dejado por la desintegración del Estado romano. La sociedad romana de aquel tiempo estaba dividida entre las antiguas élites paganas, que aún mantenían influencia política y cultural, y los crecientes sectores cristianos que buscaban establecer su identidad doctrinal y social dentro del marco imperial. La Iglesia romana, aunque ya no enfrentaba las mismas persecuciones que en décadas anteriores, seguía lidiando con desafíos internos relacionados con la unidad de la fe y la definición de los dogmas centrales del cristianismo. En este contexto, San Zósimo emergió como una figura clave en la consolidación de la autoridad papal y en la expansión de la organización eclesiástica. Su familia parece haber pertenecido a la clase media urbana de Roma, lo que le permitió recibir una educación básica y posiblemente formación religiosa desde joven. Durante sus primeros años, el cristianismo seguía siendo una fe en proceso de institucionalización, pero ya contaba con una estructura jerárquica bien definida, con obispos, presbíteros y diáconos que dirigían las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio. Esta inmersión temprana en la fe le proporcionó una base sólida para su futuro papel como líder eclesiástico, preparándolo para enfrentar los desafíos que surgirían en los años venideros. A medida que se desarrollaba su interés por el clero, comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la iglesia local, asistiendo a reuniones secretas y participando en rituales prohibidos por el Estado. Esta labor pastoral y administrativa pronto lo destacó dentro de la comunidad cristiana romana, lo que le permitió ascender gradualmente dentro de la jerarquía de la iglesia. Primero sirvió como diácono, ayudando en las celebraciones litúrgicas y en la atención a los pobres y necesitados, una labor fundamental en la iglesia primitiva. Luego ascendió al rango de presbítero, lo que implicó mayores responsabilidades pastorales, como la predicación y la dirección de congregaciones locales. Durante este periodo, se consolidó su reputación como un hombre sabio, prudente y comprometido con la defensa de la fe, cualidades que sin duda contribuyeron a su elección como sucesor del Papa Anastasio I. Formación religiosa y ascenso al papado. La formación religiosa de San Zósimo fue moldeada por el ambiente eclesiástico de Roma durante el siglo V, un periodo en el que la Iglesia experimentaba transformaciones significativas, tanto en su estructura organizativa como en su relación con el poder imperial. Desde joven, Zósimo debió haber estado expuesto a las enseñanzas fundamentales del cristianismo, recibiendo instrucción formal en las escrituras, la teología y la liturgia. Aunque no se tienen registros precisos sobre su educación específica, es probable que haya sido educado bajo la tutela de sacerdotes y obispos romanos, quienes transmitían la doctrina apostólica y mantenían viva la tradición de los primeros mártires y máximos representantes de la fe. Esta formación rigurosa era esencial para aquellos que aspiraban a ocupar cargos importantes dentro de la jerarquía eclesiástica, especialmente en una época en la que la Iglesia tenía que enfrentar múltiples desafíos doctrinales y políticos. Antes de llegar al papado, San Zósimo ascendió gradualmente dentro de la estructura clerical, ocupando distintos niveles de responsabilidad que le permitieron ganar experiencia y reconocimiento. Su primer cargo conocido fue el de diácono, un rol fundamental en la organización de la iglesia primitiva. Como diácono, habría participado en la administración de los sacramentos, en la distribución de ayuda a los pobres y en la asistencia directa a los obispos y sacerdotes en las celebraciones litúrgicas. Esta función no solo le brindó una comprensión profunda de las necesidades pastorales de la comunidad cristiana, sino que también lo introdujo en los aspectos prácticos de la gestión eclesiástica, lo cual sería clave para su posterior liderazgo. Tras destacar por su dedicación y capacidad pastoral,
Sosimo ascendió al rango de presbítero, lo que implicó mayores responsabilidades en la dirección espiritual de las congregaciones locales. Como presbítero, habría predicado regularmente, celebrado misas y colaborado en la resolución de conflictos internos dentro de la Iglesia romana. Durante este periodo, es probable que haya tenido participación activa en las discusiones doctrinales que surgían con frecuencia, especialmente en torno a cuestiones como la naturaleza divina de Cristo y la correcta interpretación de los textos sagrados. Estas experiencias fortalecieron su conocimiento teológico y su habilidad para mediar en controversias, cualidades que sin duda influyeron en su futura designación como papa. El proceso de selección del papa en aquella época carecía del sistema formalizado de cónclaves que se establecería en siglos posteriores. En lugar de eso, los obispos y líderes de la Iglesia en Roma elegían al nuevo pontífice mediante consenso, generalmente basándose en su virtud, experiencia y capacidad para liderar a la comunidad cristiana. El breve papado de Anastasio I, su predecesor, había durado apenas 5 años, lo que sugiere que su elección fue impulsiva o que enfrentó dificultades para consolidar su autoridad. En este contexto, San Sosimo emergió como una figura viable para sucederle, posiblemente por su reputación de sabiduría y equilibrio doctrinal. Al asumir el papado, Sosimo heredó una iglesia que, aunque ya no enfrentaba las mismas persecuciones que en décadas anteriores, continuaba lidiando con desafíos internos relacionados con la unidad de la fe y la definición de los dogmas centrales del cristianismo. Las disputas teológicas, como el arrianismo y otros movimientos considerados herejías, seguían siendo temas de debate constante, y la Iglesia buscaba mantenerse firme en sus enseñanzas mientras navegaba entre las complejidades del poder político. Bajo su liderazgo, la Iglesia tendría que reafirmar su identidad y continuar consolidando su estructura jerárquica, preparándose para los cambios que vendrían en los siglos siguientes. Relación con Alarico y el saqueo de Roma. Uno de los momentos más significativos del pontificado de San Sosimo fue su encuentro con Alarico, el rey visigodo que lideró el saqueo de Roma en el año cuadringentésimo. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano de Occidente, simbolizando el colapso definitivo del control imperial sobre la ciudad que había sido su capital durante siglos. Para la Iglesia, el saqueo de Roma representó no solo un trauma político y social, sino también un desafío teológico, ya que muchos ciudadanos romanos culpaban al cristianismo de la caída de la ciudad, argumentando que el abandono de los dioses tradicionales había provocado la ira divina. San Sosimo, consciente de la importancia de mantener la cohesión espiritual en medio del caos, actuó rápidamente para mitigar los efectos del saqueo y proteger a los fieles. Según las fuentes históricas, el Papa negoció personalmente con Alarico para garantizar la seguridad de los cristianos durante la invasión. Se cree que intercedió ante el rey visigodo para evitar actos de violencia indiscriminada, logrando que se respetaran ciertos lugares sagrados, como las basílicas y los santuarios. Esta diplomacia fue crucial para preservar la infraestructura religiosa y asegurar que la Iglesia pudiera continuar su labor pastoral, incluso en tiempos de guerra. Además de su intervención directa, San Sosimo utilizó su posición espiritual para ofrecer consuelo y orientación a los fieles afectados por la tragedia. En sus escritos y sermones, enfatizó que la caída de Roma no era un signo del fracaso del cristianismo, sino parte de un plan divino más amplio. Argumentó que la verdadera ciudad celestial, el reino de Dios, trascendía las realidades terrenales y que los cristianos debían centrarse en la salvación eterna más que en el destino efímero de los imperios humanos. Esta visión, que resonaría fuertemente en obras posteriores como La ciudad de Dios de San Agustín, ayudó a reforzar la moral de los fieles y a disipar las críticas hacia la Iglesia. El saqueo de Roma también tuvo implicaciones más amplias para la relación entre la Iglesia y el poder secular. Con la debilidad cada vez mayor del Imperio Romano, el papado comenzó a asumir un rol más protagónico en la protección de los ciudadanos y en la gestión de los recursos espirituales y materiales de la población. San Sosimo, al posicionarse como mediador entre los visigodos y los romanos, sentó las bases para el aumento progresivo de la autoridad papal en asuntos civiles, un desarrollo que sería fundamental en los siglos venideros. En resumen, el encuentro entre San Sosimo y Alarico no solo fue un momento crucial en la historia de Roma,
sino también un hito en la evolución del papado como institución protectora de los fieles. Su capacidad para navegar entre la diplomacia política y la defensa espiritual refleja su habilidad como líder en tiempos de crisis, consolidando así su lugar en la historia de la Iglesia Católica. Concilios y reformas doctrinales bajo el pontificado de San Sosimo. Durante su pontificado, San Sosimo se enfrentó a una serie de desafíos doctrinales y disciplinarios que amenazaban la unidad de la Iglesia. Si bien no convocó concilios ecuménicos de alcance universal, su influencia en los concilios regionales y en la formulación de decretos canónicos fue fundamental para establecer precedentes que guiarían el desarrollo de la Iglesia en los siglos venideros. Entre sus principales preocupaciones se encontraba la necesidad de combatir herejías, uniformar las prácticas litúrgicas y reforzar la autoridad del papado frente a las corrientes teológicas que ponían en peligro la cohesión de la fe. Una de las herejías más persistentes que enfrentó fue el arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad completa de Jesucristo y que, a pesar de haber sido condenada en el Concilio de Nicea 325, seguía teniendo adeptores en algunas regiones del imperio. San Zósimo, consciente de que el arrianismo representaba una amenaza para la ortodoxia, se aseguró de que las decisiones tomadas en Nicea se aplicaran de manera estricta en las diócesis bajo su jurisdicción. Además, promovió la excomunión de clérigos que mostraran simpatía hacia esta corriente teológica, reforzando así la postura oficial de la Iglesia romana en favor de la doctrina nicena. Otro movimiento que requirió su atención fue el donatismo, una secta cristiana originaria de África que defendía la idea de que solo los ministros espirituales puros podían administrar los sacramentos válidos. Los donatistas rechazaban la legitimidad de la Iglesia institucional, argumentando que ésta se había corrompido al colaborar con el Estado romano. San Zósimo, partidario de una visión más inclusiva y universal de la Iglesia, se opuso firmemente a estas ideas y utilizó su autoridad para mediar en los conflictos entre los donatistas y los obispos católicos. Envió cartas y delegados a las provincias africanas con el objetivo de promover la reconciliación y la restauración de la unidad eclesiástica, aunque sin lograr erradicar completamente el movimiento. Además de combatir herejías, San Zósimo también se enfocó en la reforma disciplinaria del clero. Una de sus principales preocupaciones fue la conducta moral y profesional de los sacerdotes, especialmente en cuanto a la castidad y la abstinencia sexual. En el año 418, emitió un decreto que reafirmaba la obligación del celibato clerical, una norma que había sido establecida anteriormente por San Ciricio, pero que seguía generando resistencia en algunos sectores. Esta medida, aunque controvertida en su momento, sentó las bases para la posterior codificación del celibato clerical en la Iglesia Católica. También se ocupó de regular la celebración de los sacramentos, asegurándose de que los bautismos, confirmaciones y ordenaciones se llevaran a cabo según las normas establecidas por la Iglesia. Esto incluyó la prohibición de ciertos ritos considerados paganos o heterodoxos, así como la supervisión de los obispos encargados de velar por la pureza doctrinal en sus respectivas diócesis. Estas reformas no solo fortalecieron la autoridad del papado, sino que también contribuyeron a la estandarización de las prácticas religiosas en todo el Imperio Romano. En conjunto, el pontificado de San Zósimo fue crucial para la consolidación de la doctrina católica y para la reafirmación de la autoridad del Papa como árbitro supremo en asuntos de fe. Sus decisiones, aunque no siempre bien recibidas en su tiempo, sentaron las bases para el desarrollo de una iglesia más estructurada y coherente, capaz de enfrentar los desafíos teológicos y disciplinarios que surgirían en los siglos siguientes. Desarrollo de la estructura eclesiástica y la organización de la iglesia. Bajo el pontificado de San Zósimo, la iglesia experimentó una transformación crucial en su estructura organizativa, adaptándose a las nuevas realidades impuestas por la caída del Imperio Romano de Occidente y el creciente protagonismo del papado en la protección de los fieles. Con la debilitación del poder imperial y la fragmentación territorial del antiguo imperio, surgió la necesidad de establecer una administración eclesiástica más eficiente que permitiera gestionar el rápido crecimiento de la comunidad cristiana y garantizar la cohesión doctrinal y pastoral en un entorno cada vez más incierto. San Zósimo jugó un papel fundamental en este proceso, implementando reformas que sentaron las bases para una iglesia más centralizada y jerárquica, con Roma como su epicentro espiritual y administrativo.
Uno de los aspectos más importantes de su gestión fue la organización territorial de las diócesis y la consolidación del poder del obispo de Roma como figura suprema dentro de la estructura eclesiástica. Aunque ya existía una cierta jerarquía episcopal desde los primeros siglos del cristianismo, con Roma ocupando un lugar de prestigio por su conexión con los apóstoles Pedro y Pablo, fue durante el mandato de Sosimo cuando se reforzó aún más la autoridad del Papa como cabeza visible de la Iglesia Universal. Este proceso se vio facilitado por el vacío de poder dejado tras la caída del Imperio Romano, lo que permitió al papado asumir funciones que antes eran responsabilidad del Estado, como la protección de los fieles y la administración de recursos materiales. Sósimo trabajó activamente para establecer una red de comunicación más eficiente entre Roma y las demás sedes episcopales, asegurando que las decisiones doctrinales y canónicas emanadas desde la capital imperial se difundieran adecuadamente. Esto incluyó la promoción de concilios regionales, donde se discutían asuntos teológicos y disciplinarios, con la finalidad de mantener la unidad de la fe. Además, el Papa se encargó de mediar en conflictos internos entre diferentes obispados, especialmente en aquellas zonas donde surgían disputas por cuestiones de jurisdicción o diferencias doctrinales. Otro elemento crucial en la reorganización de la Iglesia fue la expansión de la red de iglesias y la construcción de nuevos espacios de culto. Gracias al apoyo de las élites cristianas y a la necesidad de mantener la presencia espiritual en una sociedad en constante cambio, Sósimo impulsó la edificación de templos en lugares estratégicos, asegurando que los fieles tuvieran acceso a espacios de oración y celebración litúrgica. Esta obra no solo tenía un valor espiritual, sino también simbólico, ya que consolidaba a Roma como el centro del cristianismo y reforzaba la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. La organización litúrgica y pastoral también fue un área clave de desarrollo bajo Sósimo. Con el aumento de los fieles y la integración de nuevos conversos, surgió la necesidad de establecer un sistema de enseñanza y catequesis más estructurado. El Papa promovió la creación de escuelas teológicas y centros de formación clerical, donde se formaban sacerdotes y diáconos para atender las demandas de una población cristiana en expansión. Asimismo, se establecieron normas más estrictas para la ordenación del clero, asegurando que los ministros eclesiásticos estuvieran adecuadamente preparados tanto en conocimientos doctrinales como en conducta moral. El control de las herejías también fue una preocupación constante durante su pontificado. Aunque el arrianismo y el donatismo eran las corrientes teológicas más problemáticas de la época, Sosimo también se ocupó de otras sectas menores que intentaban infiltrarse en la Iglesia. Su enfoque combinaba la firmeza doctrinal con la diplomacia, evitando enfrentamientos violentos y optando por la mediación y el diálogo con los obispos afectados. En resumen, el pontificado de San Sosimo marcó un hito en la historia de la Iglesia al consolidar su estructura organizativa, reforzar la autoridad del Papa y establecer las bases para una institución religiosa que pudiera operar en un entorno completamente transformado. Su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones políticas y sociales permitió que el cristianismo no solo sobreviviera, sino que prosperara, convirtiéndose en una fuerza dominante en el Imperio Romano y en Occidente en los siglos venideros. Legado cultural y artístico de San Zósimo. Aunque San Zósimo no alcanzó la misma relevancia histórica que otros papas de su época, su legado cultural y artístico ha dejado una huella perdurable en la memoria de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada en múltiples expresiones artísticas, desde pinturas y mosaicos hasta manuscritos iluminados y obras teatrales, reflejando su importancia espiritual y su vinculación con la consolidación del cristianismo en el período de transición entre el mundo romano y la Edad Media. Aunque no se cuenta con registros pictóricos o literarios tan abundantes como en el caso de otros santos, su presencia en la tradición hagiográfica y en la iconografía religiosa medieval demuestra que su figura fue venerada como un símbolo de la continuidad de la Iglesia en tiempos de crisis. Una de las representaciones más destacadas de San Zosimo aparece en los frescos de la Basílica de San Lorenzo en Dámaso, en Roma, donde se narran episodios legendarios de su vida y su relación con Alarico y los visigodos. Estas imágenes, aunque idealizadas, muestran al Papa como un hombre de gran sabiduría y carisma, capaz de influir en las decisiones políticas del imperio. También se encuentran referencias a su figura en manuscritos medievales,
especialmente en las crónicas que recopilan la historia de los primeros papas, donde se le describe como un modelo de humildad, inteligencia y liderazgo espiritual. En la literatura religiosa, San Zósimo aparece mencionado en varias hagiografías, entre las que destaca la Legenda Aurea de Jacobo de Vorágine, un texto fundamental en la Edad Media que recopilaba las vidas de los santos. En esta obra, se presenta a Zósimo como un hombre que logró guiar a la Iglesia en uno de sus momentos más decisivos, consolidando su lugar en la memoria colectiva de la cristiandad. También se encuentran referencias a su figura en textos bizantinos y orientales, donde su relación con el saqueo de Roma es reinterpretada a través de la lente de la Iglesia ortodoxa. Estas narrativas, aunque a menudo idealizadas, reflejan la percepción de Zósimo como un papa que supo navegar entre los desafíos políticos y doctrinales de su tiempo. Más allá de la pintura y la literatura, el legado de San Zósimo también se manifestó en la música y el teatro sacro. En la tradición musical medieval, se compusieron himnos y secuencias dedicadas a su figura, utilizadas en las celebraciones litúrgicas en su honor. Su festividad, que se celebra el 26 de diciembre, dio lugar a la costumbre popular de recordar su vida y obra en ceremonias religiosas y procesiones. En el ámbito teatral, se representaron misterios y autos sacramentales que dramatizaban su vida y sus milagros, contribuyendo a mantener viva su memoria en la cultura popular. A través de estas múltiples formas de expresión artística y literaria, San Zósimo no solo fue recordado como un papa que guió a la Iglesia en un momento crucial de su historia, sino también como un símbolo de la transformación del mundo antiguo hacia una nueva era cristiana. Su imagen, plasmada en frescos, manuscritos y leyendas, continúa inspirando a artistas, historiadores y teólogos, demostrando que su legado trasciende lo meramente histórico para convertirse en parte integral de la identidad cultural y espiritual de Occidente. Declive y muerte de San Zósimo. Con el paso de los años, San Zósimo enfrentó los desafíos inherentes al declive físico y mental propio de la vejez. Un período que, aunque no alteró significativamente la dirección doctrinal de la Iglesia, marcó el final de una era crucial en la historia del cristianismo. Aunque no se tienen registros precisos sobre los últimos años de su vida, se sabe que gobernó el papado durante aproximadamente 2 años, desde el año 417 hasta su muerte en 418 o 419. Durante este tiempo, su salud probablemente se deterioró gradualmente, limitando su capacidad para intervenir directamente en los asuntos políticos y eclesiásticos que habían caracterizado su pontificado. No obstante, su autoridad espiritual y su legado como arquitecto de la reconciliación entre la Iglesia y el Estado romano permanecieron intactos, y su influencia continuó siendo perceptible incluso en sus últimos años. El contexto político en el que concluyó su mandato era complejo. Aunque el saqueo de Roma por los visigodos en 410 había sido un evento traumático, la situación en Italia seguía siendo inestable debido a la presencia de diversos grupos bárbaros que buscaban establecer su dominio sobre el territorio. La caída del Imperio Romano de Occidente había dejado un vacío de poder que la Iglesia intentaba llenar, no solo espiritualmente, sino también como protectora de los fieles y mediadora entre las facciones rivales. Aunque Zósimo no participó personalmente en las deliberaciones posteriores al saqueo, su postura doctrinal y su labor diplomática habían influido en las decisiones tomadas durante su mandato, y su ausencia física en los años finales de su pontificado no disminuyó su relevancia en la consolidación de la fe ortodoxa. Las circunstancias específicas de su muerte no están documentadas con exactitud, pero se cree que falleció en paz, rodeado de sus colaboradores más cercanos, tras décadas de servicio a la Iglesia. Según la tradición, fue sepultado en la catacumba de Priscila en Roma, un lugar de descanso común para muchos mártires y líderes eclesiásticos de la época. Sin embargo, con el tiempo, su cuerpo fue trasladado a la Basílica de San Lorenzo en Damaso, una iglesia dedicada en su honor y que se convirtió en un importante centro de veneración. Este traslado simbolizó la elevación de su figura más allá de su rol histórico, consolidándolo como un santo cuya memoria sería perpetuada por generaciones futuras. Su sucesor en el papado fue Tamagón. Fue el Papa Bonifacio Pignor,
quien asumió el liderazgo de la Iglesia en un momento en el que el cristianismo seguía consolidándose como religión dominante en el Imperio Romano y en las nuevas entidades políticas surgidas tras su caída. Aunque Bonifacio ocupó el trono pontificio por un periodo prolongado, su elección marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la Iglesia, en la que los desafíos teológicos y políticos continuarían evolucionando. La transición tras la muerte de Zósimo fue relativamente fluida, gracias a la estructura eclesiástica que había sido reforzada durante su mandato. La Iglesia, ahora reconocida oficialmente por el Estado, contaba con una jerarquía estable y con instituciones que permitían una continuidad efectiva del liderazgo religioso. La muerte de San Zósimo no solo significó el fin de un papado notable, sino también el cierre de una etapa histórica en la que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en un poder influyente en el corazón del Imperio Romano. Su figura, aunque rodeada de cierta idealización en las narrativas posteriores, representó un puente crucial entre el cristianismo primitivo y la institución eclesiástica que florecería en los siglos venideros. Su legado, tanto en términos doctrinales como en su relación con el poder imperial, sentó las bases para la evolución futura del papado y para la consolidación de Roma como el epicentro espiritual del cristianismo occidental. Beatificación, canonización y celebración de San Zósimo. Desde los primeros siglos del cristianismo, San Zósimo fue reconocido como un papa y santo por la Iglesia Católica, aunque su beatificación y canonización no siguieron el proceso formalizado que se utiliza en la actualidad. En la antigüedad, la canonización no requería la intervención de un tribunal eclesiástico ni la verificación rigurosa de milagros, sino que se basaba en el testimonio de los fieles, la veneración popular y la autoridad de los obispos y concilios. Dado que Zósimo fue uno de los primeros papas que gobernó durante la era post-persecución y que jugó un papel fundamental en la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, su figura fue rápidamente elevada a la categoría de santo en la memoria colectiva de la Iglesia. La celebración litúrgica de San Zósimo se estableció muy temprano en el calendario romano, y su festividad se fijó el 26 de diciembre, una fecha que desde entonces ha sido recordada en la liturgia de la Iglesia Católica. Esta ubicación simbólica no fue casual, ya que en la tradición cristiana primitiva se solía asociar la muerte de los santos con la renovación espiritual y el ciclo anual de la fe. La festividad de San Zósimo se convirtió en una ocasión especial en la que se reflexionaba sobre su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia, fusionando su memoria con la celebración de la continuidad de la fe cristiana en un periodo de transición histórica. La devoción hacia San Zósimo se extendió rápidamente por toda la cristiandad, especialmente en Italia, donde se conservan varias iglesias y monumentos dedicados en su honor. Una de las más destacadas es la Basílica de San Lorenzo en Damaso, en Roma, que alberga reliquias del Papa y se convirtió en un importante centro de peregrinación. Otra iglesia notable es la de San Silvestre en Capite, donde se encuentran frescos medievales que narran episodios legendarios de su vida, como su relación con Alarico y su papel en la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano. Estas representaciones artísticas no solo refuerzan la imagen de Zósimo como un líder espiritual, sino también como un modelo de sabiduría y santidad. Además de su presencia en el arte y la arquitectura religiosa, San Zósimo también fue invocado en la liturgia y en la espiritualidad popular como patrono de los líderes eclesiásticos y de aquellos que buscan la reconciliación entre la fe y el poder temporal. En la Edad Media, su figura fue adoptada como patrono de varias órdenes religiosas y cofradías, especialmente en regiones donde la Iglesia y el Estado mantenían una relación estrecha. En algunas localidades europeas, se desarrollaron procesiones y ceremonias especiales en su honor, donde se le pedía su intercesión por la paz, la justicia y la unidad de la cristiandad. Hoy en día, San Zósimo sigue siendo una figura importante en la Iglesia Católica, especialmente en Italia y en otros países donde su festividad se celebra con solemnidad. Aunque su figura puede estar menos presente en la conciencia global que otros santos de mayor renombre, su legado perdura en la estructura misma de la Iglesia y en la celebración anual que lleva su nombre. Su vida y obra continúan siendo recordadas no solo por su papel en la historia del cristianismo, sino también por su contribución a la transformación del mundo antiguo hacia una nueva era de fe y espiritualidad.
Reflexión final sobre el legado de San Zósimo. La vida y obra de San Zósimo representan un capítulo fundamental en la historia del cristianismo, marcado por la transición de una religión perseguida a una institución reconocida y protegida por el poder imperial. Aunque su pontificado fue breve, su influencia en la consolidación de la Iglesia y en la definición de su estructura jerárquica fue significativa. Su labor como líder espiritual durante un periodo de transición política y teológica dejó una huella perdurable en la historia de la fe, sentando las bases para el desarrollo de una institución religiosa que sobreviviría a los avatares del Imperio Romano y que continuaría ejerciendo una influencia determinante en Occidente. Uno de los aspectos más relevantes de su legado fue su contribución a la unidad doctrinal de la Iglesia. Aunque su pontificado no coincidió directamente con grandes concilios ecuménicos, sus esfuerzos por mantener la cohesión entre los obispos y los fieles reflejan su compromiso con la ortodoxia y su preocupación por combatir las herejías que amenazaban la estabilidad de la fe. Su papel en la formulación de decretos canónicos, como las reformas disciplinarias del clero y la regulación de los sacramentos, demostró su visión estratégica de la Iglesia como una institución que debía operar en armonía con el Estado, sin perder su independencia espiritual. Además de su relevancia doctrinal, San Zósimo también dejó un impacto importante en la organización eclesiástica y en la expansión de la Iglesia. Su trabajo en la consolidación de la jerarquía, la promoción de la educación teológica y la gestión de recursos materiales refleja una visión estratégica de la Iglesia que sería imitada por futuros papas y líderes religiosos. Su capacidad para navegar entre las complejidades del poder político y mantener la independencia espiritual de la Iglesia fue un ejemplo de liderazgo que inspiraría a generaciones futuras. Su legado cultural y artístico también merece ser destacado. Aunque no sea tan ampliamente representado como otros santos en la iconografía medieval, su figura aparece en múltiples expresiones artísticas que reflejan su importancia espiritual y su vinculación con la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano. Su festividad, celebrada el 26 de diciembre, continúa siendo una ocasión para recordar su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia, demostrando que su memoria sigue viva en la tradición católica. En la actualidad, San Zósimo sigue siendo un modelo de liderazgo espiritual y de compromiso con la unidad de la Iglesia. Su capacidad para mantenerse firme en sus principios mientras se adaptaba a las realidades cambiantes ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la flexibilidad y la firmeza en la conducción de instituciones religiosas. Su ejemplo sigue siendo relevante no solo para los líderes eclesiásticos, sino también para todos aquellos que buscan equilibrar la fe con las realidades del mundo moderno. Como figura central en la historia del cristianismo, su legado continúa inspirando a millones de fieles, recordándoles que la transformación del mundo comienza con el fortalecimiento de los cimientos espirituales.